Bien, buenos días, familia. Como decía nuestro hermano Luis, venimos de Cuba. Hace 11 meses que estamos por aquí, por estas tierras, todavía adaptándonos en pañales prácticamente. El Señor ha sido muy bueno con nosotros en ponernos en la iglesia de Tenerife Sur, allí en San Isidro. Una iglesia que nos ha acogido como si fuéramos o somos parte de ellos. Y nos han protegido, nos han ayudado, nos han hecho sentir verdaderamente en familia. Hemos notado el cambio porque somos personas que los latinos tenemos otra forma de expresarnos, de vivir, y entonces la cultura medio que nos ha chocado, pero como estamos entre latinos allí, pues nos hemos sentido muy bien. Igual que aquí, somos prácticamente todos también suramericanos y demás. También me siento muy a gusto aquí en esta iglesia porque quiero decirles que cuando en el año 90, 91 del siglo pasado, la iglesia en la que pertenecíamos, a la iglesia de Morón en Ciudad de Ávila, es una iglesia madre, una iglesia muy grande, y teníamos un pastor allá que se llamó Elita Mayo. Elita Mayo falleció ya lamentablemente en los Estados Unidos, y este era un pastor muy misionero. Y la iglesia había crecido mucho, porque la iglesia en Cuba también está el fenómeno de la inmigración dentro del mismo territorio. Entonces la parte oriental de Cuba siempre emigra para la zona occidental del país, porque hay más posibilidades de trabajo, hay más comida y hay más atenciones y demás. Y entonces esta iglesia nuestra está en la zona central de Cuba, en la provincia de Ciudad de Ávila. Y la zona central de Cuba es una zona muy rica en comida, en la agricultura, y mucha migración viene de la zona oriental de Cuba y se queda en la zona central. Y la iglesia pues también recibe este fenómeno y había crecido mucho. Había crecido por la inmigración, pero también había crecido por la obra misionera que se estaba haciendo. Y este pastor tuvo la visión de hacer casas culto. Esto mismo que hay aquí. Aunque ya esto es iglesia, pero así empezaron como casa culto. Y de esta iglesia salieron 4 iglesias. Salió la iglesia de Palmas, salió la iglesia de Uranueva, salió la iglesia de Bolivia y salió la iglesia de Violeta. Y eran pequeñas iglesias de 30 miembros, 40, quizás menos al principio. Eran una familia que decidió pues entonces organizar una pequeña iglesia, y así surgieron 4 iglesias más, y hoy es el distrito. O ya muchas iglesias de estas son distritos, ya han crecido también y han seguido creciendo. Y entonces, gracias a Dios, pues me siento a gusto porque nosotros fuimos parte de esta iglesia que tuvo que salir de la iglesia madre, y fundamos la iglesia de Violeta, en un municipio, en un pueblo allá. Y entonces, pues, al principio, estoy hablando, yo tenía 16, 17 años, ya tengo 50, ha pasado un buen tiempo. Y pero cuando entré por la puerta que vi, yo me hacía idea, me habían dicho la iglesia de Cabo es pequeña, pero no pensé que era tan pequeña. O sea, pensé que era pequeña más bien en miembros y no tanto en el local, ¿no? Pero empezamos allá también así, una casa, o sea, la casa donde se estableció la iglesia, porque era en casa de familia, se dividió la casa y se cogió una parte para iglesia y la otra parte vivía la familia, que casi siempre era el anciano de la iglesia, el primer anciano. Y así empezamos. Quiere decir que no estoy ajeno a sentirme en una iglesia pequeña. Al contrario, me siento muy bien y me siento agradecido a Dios por traerme aquí y por estar recordando esta parte de nuestra vida que fue también muy, muy bonita, muy linda. Dios nos usó en ese tiempo y nos sigue usando, que es lo más importante. Estamos en sus manos para que Él pueda usarnos en lo que Él necesite en esta tierra. Le decía al hermano Luis esta mañana que el Señor va usando sus piezas, las va poniendo donde Él las necesita, porque el himno dice que el mundo es de mi Dios, no dice así la letra del himno. Entonces muchas veces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué salí de Cuba? ¿Por qué salí de Venezuela, de Colombia, de donde hayamos venido? Y estoy en este lugar que no es mi tierra, que no es mi gente, que no es mi cultura, que me siento a veces fuera del agua como el pez, pero Dios tiene un propósito, y el propósito de Dios se cumple por encima de nuestros deseos y de nuestra voluntad. Y casos bíblicos hay miles que pudiéramos mencionar
pero no lo vamos a hacer por honor al tiempo. Quisiera orar para comenzar el estudio de la palabra en esta mañana. Padre Celestial, que moras en los cielos, te damos gracias porque sabemos que estás con nosotros y sabemos que tu plan eterno se cumple a pesar de las dificultades, a pesar de nuestros errores, a pesar de cualquier cosa que pueda entorpecerlo. Te agradecemos, Señor, porque tienes una iglesia en este lugar. Te agradecemos porque tú tienes un mensaje especial para esta iglesia en esta mañana. Y te agradecemos también porque tú me has escogido para este mensaje. Estoy en tus manos para que tú pongas palabras en mi boca. Queremos transmitir tu palabra, no la nuestra. Y queremos, Señor, que en esta mañana tu iglesia sea edificada con el mensaje que tú has preparado para ella. Bendícenos, bendice a cada persona aquí presente. Permite que, oh Dios, que si ha traído algún problema, si tiene alguna inquietud, alguna dificultad, si en su corazón hay pesar o alegría, tú atiendas a su necesidad y puedas salir de este lugar reconfortado y agradecido a ti porque tú has estado con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, escuchando la historia bíblica que se le hacía a los pequeños, oí algo que la semana pasada o en algún momento habían hablado del hijo pródigo. Esta parábola es una parábola muy predicada. A través de los siglos se ha hablado del hijo pródigo y creo que hasta que Cristo venga se va a hablar mucho de ella. Quiere decir que no voy a ser ni el primero ni el último en hablar de ello, y ustedes no va a ser ni el primero ni el último mensaje que van a escuchar o van a escuchar de esta parábola, porque es una parábola que es fundamental en las enseñanzas de Jesús. Y junto con esta parábola hay dos parábolas más que Jesús mencionó antes de llegar a la parábola de hijo pródigo, que también vamos a hacer mención de ella en esta mañana. ¿Y por qué Jesús menciona estas tres parábolas? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque todas las cosas que Jesús hizo o hace tienen un porqué y un para qué. ¿Por qué Jesús tuvo que decir estas tres parábolas? Y la respuesta está en el versículo 2 del capítulo 15 de Lucas. Podríamos abrir nuestras Biblias allí en el libro de Lucas, porque vamos a estar estudiando el libro de Lucas, el capítulo 15 nada más. Y dice la palabra de Dios, en el versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Aquí está una razón por la que Jesús tiene que hablar de estas palabras. Dice el versículo 2, ahí está la respuesta. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y el versículo 3 empieza diciendo: entonces él le refirió esta parábola diciendo. Vamos a detenernos allí un momento. Dice que había una situación. Si hablo muy rápido, los cubanos tenemos por tendencia a hablar rápido. Ustedes me enseñan y yo le freno, porque no hablo muy alto, pero como somos un poquito aquí, se escucha bien. Y la otra es que a veces se me enreda la lengua. Y entonces usted me corrige y yo le vuelvo a... Muchas gracias por el agua. Quiero decirle que en esta semana, el domingo estuve trabajando con el hermano Alex, que quizás todos lo conocen, y había mucho polvo. Estaba cierniendo arena porque estábamos regando la arena a su patio. Y el polvo me hizo un daño tremendo. Yo pensé que hoy no iba a poder estar aquí. Yo orando en toda la semana porque ya nuestra hermana Yolanda se había brindado para traernos. Y yo decía: Señor, no le puedo decir a Yolanda que no voy. Y ayúdame, y no puedo decirle al hermano Luis que ya han preparado que no voy. Tengo que ir. Quiere decir que si en algún momento usted me ve tosiendo algo, pues no se asuste, es que tengo catarro. Bueno, bien. Decíamos que tenía un problema, o se estaba creando un problema, porque los fariseos estaban criticando que estas personas, publicanos y pecadores, estaban yendo donde estaba Jesús. ¿Para qué? Para escucharlo. Porque Jesús hablaba con autoridad, porque Jesús hablaba diferente a ellos, porque Jesús tenía palabra de vida eterna. Y cuando estas cosas suceden, las personas, ¿qué cosa? Siguen a la persona que está hablando, porque le está transmitiendo esperanza, le está transmitiendo vida, le está transmitiendo perdón, aceptación. Aunque Jesús no acepta el pecado, sí acepta al pecador. Y eso lo hemos estado viendo en la lección de escuela sabática de esta mañana, toda esta semana, cómo hay un problema en la iglesia y cómo Pablo manda unas recomendaciones que debíamos hacer la iglesia. ¿Para qué? Para restablecer el orden y restablecer también al pecador. No era para echarlo fuera, condenarlo, cortarlo, sino que el propósito siempre de Dios, como decíamos en la lección, de la disciplina, ¿qué cosa es? Restauración. Restaurar al pecador.
Es lo que Dios ha hecho. Adán y Eva caen en pecado, ¿y qué hace Dios? Se propone restaurar la humanidad, y sale allí al jardín del Edén y le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Adán escondido, con miedo. Hablamos de esto la semana pasada en la iglesia, con miedo de Dios. Sin embargo, Dios está buscando al ser humano, ¿para qué? Para restaurarlo, para mostrarle un plan de salvación. Y esto es lo que está pasando aquí. Los pecadores están yendo donde está Jesús, porque Jesús tiene un plan para ellos, tiene palabra de vida eterna, tiene consuelo para ellos, que los religiosos de su tiempo lo que hacían era marginarlos. Los religiosos de su tiempo los apartaban, los rechazaban, no se juntaban con ellos, creían que por tener la palabra de Dios eran más santos que los demás. Y Jesús tiene que hacer una parábola, y en esta parábola, que muchas veces se ha hablado de ella, como les decía, hay varios protagonistas. Vemos una parábola que hay una oveja perdida, vemos una parábola que hay una moneda perdida, hay una parábola que hay 2 hijos, pero el protagonista principal de las 3 parábolas, ¿quién es? Pueden decirlo a coro: es Dios. Es el Padre, es Dios que ha dado, que ha salido, que se ha entregado, que ha recibido. Y en este enfoque vamos a estudiar estas parábolas en esta mañana. Dice el versículo 13: entonces él le refirió a esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Qué hermoso es nuestro Dios. Dice que deja las 99 en el redil, allí abrigaditas, bien protegidas. ¿Dice eso la parábola? ¿Qué dice allí su Biblia? ¿Dónde están? ¿Dónde las deja? Las deja en el desierto. Dice que en la cultura judía, en la cultura de Palestina de ese tiempo, eso era normal, eso pasaba a menudo. Y dice la palabra que las deja en el desierto. Quizás el pastor dice que muchas veces improvisaba, cuando pasaba esto, que se le perdía una oveja, improvisaba un redil con espinos, con troncos, con algo que él encontrara en ese momento, improvisaba un redil y dejaba allí las ovejas muchas veces solas o en compañía de otro pastor que anduviera con él. Pero si él estaba solo, las dejaba sola, a merced de quién, de una fiera, de un oso, de un león, de cualquier animal de esto que pudiera entrar al redil, brincar este vallado improvisado que este hombre hacía y llevarse una de estas ovejas o todas. Pero el amor del Padre es tan grande que Él decide dejar a estas 99 que están con Él, que le están sirviendo a Él, que nunca le han abandonado, las deja en un lugar a merced de todos estos peligros para ir en busca de la que se le perdió. Y cuando la encuentra, viene con ella gozoso, porque la recuperó. Pero hay algo más importante también. Nosotros como iglesia estamos todavía en el desierto. Nosotros no estamos todavía en el redil celestial que el Señor nos ha preparado. Eso vendrá. Pero estamos todavía en el desierto donde hay peligros, donde hay tentaciones, donde hay pecado. Y el Señor todavía está buscando a la oveja perdida. El Señor todavía está llamando, el Señor todavía está intercediendo por aquella persona que se ha alejado y no sabe cómo regresar. ¿Qué es lo que le pasaba a esta oveja? La oveja no sabía cómo regresar y el pastor toma la iniciativa de ir a buscarla. Muy pronto Jesús va a venir y va a pasar esto que dice el fin de esta parábola, que Él se va a gozar, va a ser una fiesta. Pero antes de eso, Él está buscando a la oveja que se ha extraviado. Y nosotros, como parte de ese redil, de ese rebaño, tenemos que colaborar con el pastor en buscar a la oveja perdida. ¿Conoces alguna oveja perdida? Hoy, cuando salgas de aquí, búscala. Ora por ella, intercede por ella. Porque el Señor se agrada en esto. Seguimos, dice que la parábola de la moneda perdida, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas
y si pierde un dracma, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que he perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo quiero que ustedes noten la diferencia entre la pérdida y el valor. O sea, entre menor es el número de la cantidad de cosas que puedan perderse, mayor es el valor. Por ejemplo, habían 100 ovejas y se pierde una. A veces pudiéramos decir: déjala que se pierda, si de todas formas es una. De 100. El pastor asalariado, el pastor que no cuida su rebaño, la hubiera dejado, que se la coma el lobo. El pastor que no atiende a su rebaño, que tiene muchas ovejas, no echa de menos una que se le haya perdido cuando es un mal pastor, cuando es un mal líder, cuando es un mal hermano. Todos somos guardas de nuestros hermanos, lo dice así la sierva del Señor, y lo decía la lección. Cuando Caín le dijo: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? El Señor dijo: sí, eres guarda de tu hermano, y encima lo mataste. Eres guarda de tu hermano, somos guarda de nuestros hermanos. Pero entre mayor es el número, muchas veces, bueno, se fue uno, no importa. A veces cuando tenemos 10 pares de zapatos, se nos rompió uno y dice: bueno, tengo 9, no importa. O tengo, como dicen en Cuba, tengo más en mi casa. Pero dice que a medida que es el número de lo que se tiene, mayor es el valor. Por ejemplo, la mujer tenía 10 monedas y se le pierde una. ¿Y la moneda está perdida dónde? Dentro de la casa. La moneda es un objeto inanimado. O sea, la moneda no sabe que está perdida. La oveja sabía que estaba perdida, pero no sabía cómo regresar. Y el pastor va a buscarla. La moneda es, como decía, un objeto inanimado que no sabe que está perdido, pero está perdido. La realidad es que está perdida. ¿Y quién sabe que está perdida? La mujer, que es la dueña. La iglesia. La iglesia sabe cuando uno de sus miembros está perdido, y quizás él en su ignorancia no sabe que está perdido. Porque viene aquí, participa con nosotros, y participa en la lección, y tiene una parte aquí, y canta, y puede estar perdido. Pero el Espíritu Santo, que es esa luz que ha encendido la mujer, va iluminando la casa. ¿Hasta qué? Hasta encontrar esa moneda. Y cuando la encuentra, ¿qué pasa? Se goza y llama ¿a quién? A sus amigas, y hace también una fiesta. ¡Qué lindo! Todo va terminando con un final feliz en estas parábolas, ¿no es verdad? Y no es así, o sea, tampoco le pasa a la última parábola que vamos a estudiar, con la cual nos vamos a detener un poco más de tiempo. El Señor también se goza con el pecador que se arrepiente. Y vamos a llegar a la parábola en sí, que vamos a estar estudiando en esta mañana, que es la más extensa, que está desde el versículo 11 hasta el 32. Dice: también dijo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él, ¿qué cosa hizo? Repartió sus bienes. Y vamos a decir algo que ustedes conocen de memoria, y es que en la cultura judía, pedir la herencia antes de que la persona muriera o estuviera vivo era como desearle la muerte. Quiere decir que este muchacho no solamente quiere la parte de los bienes que le corresponde, sino también que no ha trabajado todavía para esos bienes, y encima está deseando que su padre, ¿qué cosa? Muera para obtener la herencia, heredar en vida al padre. Qué triste. Sin embargo, el padre hace una cosa que dice aquí el texto. Dice: el padre repartió los bienes. Quiero hacer énfasis en esta palabra. Cuando el padre hizo las cuentas, dice que repartió. Él no dice que le dio al muchacho la parte que le correspondía. Él repartió. Cuando usted reparte, ¿qué está haciendo? ¿Dándole a quién? A más personas. Usted está repartiendo la herencia. Quiere decir que el hijo mayor que estaba allí, ¿qué cosa hizo? Recibió su parte también. Porque Dios nos da sus dones a todos por igual. Dios no nos da o sea, nos da diferentes dones, pero a todos nos ha dado algo. Y hay una parábola sobre esto. A uno dio 5, a otro 2, a otro 1. Dios nos ha dado a todos
Dios ha capacitado a su iglesia. Le decía el sábado en la iglesia allá en San Isidro, cómo Dios ha puesto hermanos en la iglesia que son médicos, otros que dominan varios idiomas, otros que pueden cantar, recitar, predicar. Dios ha capacitado a su iglesia con dones maravillosos para que su iglesia crezca, para que su mensaje sea esparcido de muchas formas. Sin embargo, Él reparte los bienes entre los dos hijos, y este hijo, cuando obtuvo ese dinero, cuando obtuvo ese capital, ¿qué hizo? Salió, y dice la Biblia, no lo vamos a leer todo, que fue a un lugar, una provincia lejana, y allá empezó, ¿qué cosa? A desperdiciarlo, a vivir perdidamente, dicen algunas versiones. Lo despilfarró todo, de una forma temeraria. Se quedó sin capital, se quedó sin dinero. Quizás si hubiera invertido ese dinero, quizás si yo iba a venir para Tenerife y hubiera tenido un padre que me hubiera dado 1.000.000 de euros, yo hubiera llegado aquí y hubiera montado una empresa y hubiera crecido el capital que mi padre me dio. Pero él hizo todo lo contrario. En primera, no tengo ese padre porque ya está fallecido, y encima no tenía ese dinero para dármelo tampoco si hubiera estado vivo. Pero este muchacho sí tenía un padre vivo, y un padre que le amaba, y un padre que al pedido de él le dio el capital. Y este muchacho acabó con el capital de su padre, acabó con el sacrificio de un padre que había estado viviendo para ellos todo ese tiempo. Nosotros también en muchas ocasiones hemos hecho esto. Hemos acabado con la bendición de Dios. Muchas veces Dios nos ha dado cuántas cosas. Nos ha dado una familia, nos ha dado un hogar, nos ha dado la bendición de estar en su casa, en su presencia, y hemos acabado con eso. O sea que lo que está pasando aquí no es ajeno a nosotros, porque muchos de nosotros, incluyéndome, en muchas ocasiones hemos estropeado la obra de Dios. Y lo que podía haber sido una gran bendición para su iglesia, para su pueblo, lo hemos transformado nosotros en una desgracia. Como decía nuestra hermana Yolanda, muchas veces hay hermanos que se están perjudicando, comiendo cosas o haciendo cosas que no deben, y después oran para que la iglesia interceda por ellos, para que les ayude. Pero si tú te estás destruyendo, esto fue lo que pasó con este muchacho. Dios le dio, el Padre le da la bendición, y Él lo que hace es destruirla, malbaratarla, acabar con ella. Dice que cuando se vio en esta situación, que ya se le acabó el dinero, pasó algo. Dice que vino, ¿qué cosa? Sobre aquella provincia. Vino hambre. Vino hambre. Quizás si no hubiera tenido el capital, aunque hubiera venido hambre, hubiera tenido para comprar, pero ya no tenía dinero tampoco. ¿Cuántas veces ha venido una desgracia a tu vida? ¿Cuántas veces ha venido una desgracia a tu vida? Para que levantes los ojos al cielo. Nosotros mismos, en una época de nuestra vida, nos apartamos de la iglesia. Mi esposa, mi pequeña hija, que ya es una mujer que tiene otra pequeña, nos apartamos de la iglesia por un lazo de casi 14 años. Estuvimos fuera de la iglesia. Y aunque muchas veces teníamos el deseo de ir, y íbamos ese sábado ya, y decíamos sí, cuando salíamos de la iglesia nos desanimamos de nuevo y no íbamos más. Hasta que un día el Señor permitió que mi padre enfermara. Él era diabético y se agravó. Y ya, hasta que llegó el momento de morir. Y entonces, en ese momento de tristeza, cuando se estaba haciendo se le estaba despidiendo el duelo allí en la funeraria, el hermano, que se llama Luis también, el hermano que está despidiendo el duelo, hace un llamado. Como siempre se hace un llamado, y yo me puse de pie. Y mis hermanos mayores que no están en la iglesia, pues empezaron como que a burlarse, a reírse, a no creer en la decisión que yo estaba tomando en ese momento. Pensaban que era parte de la emoción del momento. Eso fue en 2019. Y yo le dije, no, mi hermano, yo regreso. Yo regreso a casa, yo regreso a los caminos del Señor. Y ellos me decían, no, tú no vas a aguantar porque tú esto y tú aquello, y tú has sido y tú no sé qué. Y yo, tranquilo, yo regreso. Y ahí empecé nuevamente. Mi esposa entonces no quería regresar, ni mi hija. Mi hija estaba estudiando animación turística. Una de las mejores notas era la de ella.
Y entonces ellas decían, bueno, pues si ahora papi, ella decía, si ella entra a la iglesia, pues ya todo. Y yo, no, tranquila, que yo no les voy a decir nada, ustedes hagan lo que ustedes entiendan. Yo sí regreso. Felizmente en el 2021, finalizando el 2020, principio del 21, pues ellas se bautizaron también y todos estamos en la iglesia. Ahora bien, nosotros pues tuvimos que pasar por una sequía, por un tiempo de hambre. ¿Para qué? Para que levantáramos nuestros ojos. Porque el Señor muchas veces toca esta parte sensible de nuestro ser. ¿Para qué? Para que nosotros abramos los ojos y miremos al cielo. Si no, de otra forma, nunca iba a pasar. Y tenemos el caso de Ruth. Ruth se va de Israel, ¿por qué? Porque había hambre y demás. Se va para Moab. Y cuando llega a Moab, se muere ¿quién? Toda su familia, los hombres de la familia se mueren. O sea, Noemí. Y solamente su nuera Ruth, gracias por la aclaración, permanece con ella. Porque surge nuevamente, ¿qué cosa? Una crisis. Y ella tiene que regresar nuevamente a su casa. Y allí es donde Dios le da la bendición. Y gracias a ese regreso, pues Ruth está allí como progenitora del Mesías, de Cristo. Está en esta genealogía. Qué lindo. Cómo Dios tiene que traer personas de fuera para hacer parte de su plan, de su salvación. Pues este muchacho está pasando por esta crisis en este momento sin dinero y dice algo. O sea, se arrimó allí, ustedes conocen la historia, alguien que criaba cerdos y empieza a trabajar con esta persona y no podía comer ni de la comida de los cerdos. Estaba pasando una crisis tremenda y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo aquí muero de hambre por falta de pan. Y dice él las palabras que todos conocemos. Me levantaré e iré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ahí es donde entra un problema también, que muchas veces nosotros queremos trabajar por nuestra salvación. Y nuestra salvación es un regalo que el Señor nos ha dado. Este muchacho sabía que en su casa, en la casa de sus padres, los jornaleros, o sea, los empleados, estaban pasándola mejor que él. Y decide ir allí a trabajar. Y muchas veces nosotros cuando venimos, regresamos a la iglesia después de haber estado en el mundo, queremos empezar a hacer cosas para ganarnos nuestra salvación, para como que justificarnos del mal que ya hicimos, que ahora no estamos haciendo. Nos ha pasado, a mí me pasó. Y queremos entonces trabajar por nuestra salvación. Pero nuestra salvación ha sido un regalo. Y dice que se levantó y fue. Entonces se levantó y fue a su padre. Versículo 20, cuando aún estaba lejos, ¿qué pasó? Lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Fue movido a misericordia. El muchacho merecía que el padre lo recibiera. No merecía. El padre lo amaba, el padre lo esperaba. Y esta palabra misericordia es muy importante que la tengamos presente, porque tú y yo estamos aquí por misericordia. Porque tú y yo un día nos separamos del Señor. Nuestros primeros padres se apartaron de Dios y heredamos esta naturaleza pecaminosa que nos ha llevado siempre a la derrota. Una naturaleza que nos ha separado de Dios, como dice Pablo, que por cuanto todos pecaron, ¿qué cosas están? Destituidos. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Y al tener misericordia de nosotros envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Envió a su Hijo por ti y por mí. Envió al pastor en busca de la oveja perdida. Envió su Espíritu para que esté en la iglesia, para que nos aclare nuestra mente, para que nos ilumine. Envió su palabra para que nos exhorte, nos redarguya, para que sea una espada viva y eficaz y atraviese todo nuestro ser y nos haga nuevas criaturas. Todo eso hecho Dios por nosotros. Dice que el Padre, versículo 21, y el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Pero no pudo terminar la frase que él había ensayado. Él había ensayado la otra parte que decía, hazme como uno de tus jornaleros. Esa parte no la pudo decir porque su padre no lo permitió, su padre lo abrazó, su padre lo vistió en el momento, su padre hizo que le pusieran un anillo en su dedo y calzado en sus pies. El padre le puso su manto de justicia. Dice el padre, sacad el mejor vestido y vestirle, poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Y traed, ¿qué cosa? El becerro gordo y matadlo. Comamos y hagamos, ¿qué cosa? Fiesta.
Ahora yo quiero detenerme aquí en esta parte, porque para que haya fiesta, para que haya reconciliación, para que haya perdón, para que haya nueva criatura, tiene que haber ¿qué cosa? Un sacrificio. Y siempre una criatura inocente es la que va a pagar el precio del pecado. En esta ocasión fue el becerro gordo. Una criatura inocente, una criatura que se reservaba en los tiempos bíblicos para grandes celebraciones o para expiar, como dice allí en el capítulo 16 de Levítico, para expiar los pecados del pueblo. ¿Y los pecados de quién? De los líderes religiosos. Cuando el sacerdote o un príncipe de Israel o el pueblo había cometido pecado, se llevaba ¿qué cosa? Un novillo. En este caso, el padre es sin pecado. Sin embargo, él manda a sacrificar para festejar el regreso de su hijo, pero también quizás pudiéramos mencionarlo como expiación por este príncipe que estaba regresando. Tú eres un príncipe del Señor. Y cuando tú regresas a los brazos del Señor, el Señor ya hizo esa provisión. Ya Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es por eso que un ser inocente murió por causa de este pecado que había cometido este muchacho. Jesús murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Dice que el versículo 24 dice: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Qué lindo, empezaron a hacer una fiesta, empezaron a gozar. La música se empezó a escuchar. Quizás desde el día que este muchacho salió de la casa no se había escuchado más música, no se había escuchado más alegría. Y eso también debe de llevarnos a nosotros a reflexionar. Cuando un hermano nuestro se nos ha ido, debemos de entristecernos también y no alegrarnos, sino que buscarlo. Y el día que regrese debemos hacer una programación especial para ese hermano. ¿Por qué? Porque es alegría en el cielo, lo dice la Biblia. Nosotros debemos de alegrarnos también en esta tierra porque somos parte de esa familia celestial. Dice que el hijo mayor, versículo 25, estaba en el campo y al regresar cerca allá de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este muchacho, que siempre había estado con el padre, como lo dice la parábola, está trabajando, está en las labores, y cuando regresa escucha la música, la alabanza, la danza, la alegría, y en vez de ir directo con el padre a preguntar qué cosa hizo, llamó a un siervo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya se imaginaba, porque no era normal lo que estaba pasando. Ya se estaba imaginando, y entonces no va directo con el padre. Y todo tiene que ver una cosa con la otra. Esta mañana cuando estábamos hablando en la lección decíamos que cuando un hermano tropieza, cae en pecado, vaya usted y hable con él, y si no le escuche, pues Mateo 18. No nos saltemos procedimientos, querido hermano. Este muchacho, en vez de ir directo con el padre a pedirle explicaciones, ¿con quién va? Con otro hermano, con otro de la casa. No, vaya donde tiene que ir, hable con quien tenga que hablar. Busque la presencia del Padre y Él le va a dar todas las respuestas que tú necesitas, que usted necesita. Dice que el criado le dijo: tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, ¿qué cosa? Que entraba. El padre sale a recibir al hijo pródigo cuando viene, y el padre sale nuevamente ¿a qué? A rogarle al hermano mayor que entre a la fiesta, que participe. El padre humillándose delante del hermano mayor: entra, gózate con nosotros, tu hermano ha regresado sano y salvo. Tu hermano tomó la decisión correcta de regresar, entra. Pero miren aquí lo que dice la palabra. Pero él respondiendo dijo al padre: tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. No sé si ustedes conocen bien toda la liturgia del santuario.
¿Qué significaba en el santuario el cabrito? ¿Qué significaba en el santuario el becerro o el novillo? Cuando leemos las Escrituras, tenemos que tener relación con todas estas cosas, porque el Señor no está diciendo las cosas al azar, sino que el Señor está hablándole a un grupo de personas que tiene una cultura en la cual esto era familiar. Y el Señor menciona un novillo, un toro, un animal grueso, y también está mencionando aquí ¿qué cosa? Un cabrito. Este hombre, este hijo, le está reprochando a su padre que nunca le ha dado ¿qué cosa? Ni un cabrito. Y cuando usted revisa Levíticos 16, usted se da cuenta que había ¿qué cosa? 2 machos cabríos. Uno que era para Jehová, que se sacrificaba, y uno que era para Azazel, que cargaba con todos los pecados del pueblo acumulados durante todo el año, el día de la expiación, y era soltado en el desierto para que muriera o se perdiera con todos los pecados. Y este hombre está diciendo: Señor, a mí no me has dado ni lo peor, no me has dado ni el cabrito para yo, ¿qué cosa? Hacer una fiesta con mis amigos. Pero no solamente esto, él quiere hacer una fiesta ¿con quién? Con los amigos que están fuera. Él no se ha ido de la casa, él está ahí, está trabajando, le está sirviendo al Padre. Dice: tantos años te he servido, en nada te he fallado, te he obedecido en todo, pero no te he sido fiel. Porque obediencia y fidelidad, aunque se parezcan, no es lo mismo. Usted puede ser muy obediente, pero no ser fiel a Dios. Y este muchacho es muy obediente, él ha cumplido todo lo que el padre le ha dicho, ha trabajado, incluso en el momento de la fiesta, él está en el campo trabajando, y le dice: Padre, yo quería un cabrito para irme con mis amigos fuera de ti a celebrar. Cuando el padre quiere darle el becerro gordo y le está diciendo: el becerro está muerto y tú eres parte de eso, porque todos mis bienes son tuyos. Y todo lo que tú me pidas yo también te lo voy a dar, porque ya te di parte de la herencia cuando la compartí con tu hermano. ¿No es eso que está diciéndole? ¿Por qué no entras? Le está diciendo: ¿por qué no entras? Está rogándole al hijo mayor que entre. Dice el versículo 30: pero cuando vino este hijo tuyo, le dice el hijo, pero cuando vino este hijo tuyo, él no dijo cuando vino mi hermano, él no consideraba a este muchacho, al hermano menor no lo consideraba a su hermano. Le dice: cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes, porque los bienes que tú me diste yo los tengo, fíjense, porque ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Y este hermano da un detalle que no aparece en la Biblia, porque dice que el hermano se había ido a una provincia lejana y había disipado los bienes, había acabado con ellos, pero no dice que había sido con rameras. Se puede entender, pero él ya le está añadiendo un detalle que no está. ¿No hemos hecho esto nosotros también muchas veces con nuestros hermanos que se han alejado? Quizás está emborrachándose, quizás está haciendo esto o ha hecho aquello, cuando quizás el hermano no ha hecho eso. Sí, está fuera de Dios, se ha ido, pero no ha hecho nada de esto todavía. Y este hermano está diciendo: ¿lo consumió con quién? Con rameras. O quizás se enteró porque otro le dijo: oye, ya está tu hermano acabando y está haciendo esto o aquello, no sé qué. Él le da un detalle al padre que no existe, o que si existió el padre no lo vio. Entonces, él entonces le dijo, el padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas que son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Qué cosa tan linda. Qué cosa tan linda hace el Señor con nosotros. El Señor dice que el amor, ¿qué cosa hace? ¿Cubre qué? Multitud de pecados. Nosotros hemos sido llamados, como dice la visión, así a denunciar el pecado, a llamarlo por su nombre, a decirlo cuando haya que decirlo, a presentarlo donde haya que presentarlo. Pero no olvidemos que el amor cubre multitud de pecados. Yo tengo un amigo en Cuba que se llama Arley, y este muchacho es muy misionero y es bien entusiasta en la iglesia. Nos conocemos desde niño, pero desde niño él no fue adventista, él conoce el mensaje por nosotros. Pero él no es muy agraciado, o sea, no es muy lindo, no es una persona muy... Pero nosotros, como nos llevamos muy bien con él,
y siempre andábamos junto con él. No le veíamos ese defecto físico, sino que lo amábamos y lo vemos hasta lindo. ¿Para qué decirle? Y eso pasa cuando usted quiere a una persona. Y Dios hace eso con nosotros. Dios no nos ve a nosotros como nos vemos nosotros mismos. Dios nos ve a nosotros como podemos llegar a ser a través de su gracia. Y eso es lo que nos tiene aquí. Porque si Dios no nos miraba como nos vemos nosotros, a nosotros mismos, no estuviéramos hoy aquí. Dios, cuando ve a su hijo que viene todo sucio, apestoso, lleno de comida de cerdos y de caca de cerdo y de todo lo que podía haber en ese momento, Él lo abrazó, selló su cuello, lo besó y lo cubrió. Y lo cubrió. Arropemos a nuestros hermanos. Y sobre todo aquellos, como decía nuestra hermana, que están débiles en la fe. Llamémosle la atención, sí, pero con amor. Reprendamos el pecado. Es verdad, hay que hacerlo. Pero pongamos palabras, porque dice la Biblia que el llanto velaba las palabras de Jesús cuando ¿qué? Cuando habló sobre Jerusalén. Dice que lloró sobre Jerusalén. ¿Y qué le dijo? Una maldición. Y le dijo que en su profecía habló de cuando Roma iba a acabar con Jerusalén. Y dice el Jerusalén, Jerusalén, ¿cómo quise qué cosa? Como la gallina tapa sus polluelos, ¿no es verdad? Tú, de ahí le menciona su pecado, tú qué cosa haces, apedreas a los profetas, a los que te son enviados. Se lo dijo, pero se lo dijo ¿cómo? Ahí está la diferencia. ¿Cómo nos habla Jesús? Y cómo hablamos nosotros. Estas tres parábolas, como les decía al principio, tienen solamente un solo mensaje. Y es el amor de Dios por el ser humano. Es el llamado de Dios por el ser humano. Y es, quizás nosotros aquí en esta mañana nos podamos identificar con algunos de estos personajes que hemos estudiado. Quizás hemos sido la oveja perdida, o somos. Quizás somos la moneda perdida. Quizás somos el hijo pródigo, o quizás somos el hijo mayor. Estamos retratados aquí, en esta historia. Pero mi anhelo y mi deseo y mi oración es ser el quinto personaje, que es el padre que sale a buscar, que es el padre que recibe, que es el padre que busca, que es el padre que abraza, que es el padre que ama, que es el padre que espera. Quiere Dios que tú y yo tengamos ese deseo. Porque como decía alguien en la lección, que Jesús viene a buscar ¿a quién? A sí mismo. Él viene a buscar ¿a quién? A sí mismo. Él lo dijo en su palabra, ahí en Juan 14. Del 1 al 3 lo pueden encontrar. Dice, si me fuere a preparar el lugar y os tomaré ¿a quién? A mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Quiera Dios que Él pueda poner su deseo en nuestros corazones. Que seamos personas abiertas a la influencia del Espíritu Santo. Nosotros, cuando estudiamos este tema, no dejamos, como ya decía, de relacionarnos con el santuario. ¿Por qué? Porque el santuario es el Evangelio. Todo lo que estaba pasando en el santuario prefiguraba lo que Cristo venía a hacer por nosotros. Todo lo que pasó en el santuario, que ya dejó de existir, fue lo que Cristo hizo. Pero Jesús no se detuvo en la muerte, sino que Jesús, al partir al cielo, mandó ¿qué cosa? Su Espíritu, para que estuviera con la iglesia. Pero no solamente se quedó ahí, sino que sigue intercediendo por nosotros en lugares celestiales. Está allí en el santuario y se está intercediendo por ti y por mí. Y cuando tú y yo caemos, Él está dispuesto nuevamente a presentar su sangre cuando nos arrepentimos. Padre, mi sangre. Este pecador vuelve nuevamente a mí. Este pecador quiere reconciliarse conmigo y Él presenta nuevamente su sacrificio. No porque el Padre, dice la Biblia, no quiera perdonarnos, sino que Él está más dispuesto a dar su perdón por nosotros que nosotros pedírselo. Y allí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una labor incesante para que tú y yo tengamos reconciliación y vida eterna. Vamos a escuchar un himno final. Este himno es parte de mi vida porque desde la primera vez que lo escuché
lo grabé, lo tengo en la computadora, en el teléfono, donde quiera, y cada vez que tengo la oportunidad lo escucho. Y cada vez que tengo la oportunidad de predicar también lo pongo. Es un himno que ustedes conocen porque también es un himno que se ha transmitido mucho, es El Santuario, así mismo se llama, si lo tienen, pueden irlo poniendo. El grupo adventista Pilares de Nuestra Fe, el grupo chileno de la universidad. Y escuchemos. Y si Dios ha hablado a tu corazón, escucha este himno y Él también te va a transmitir un mensaje. Vívelo y practícalo. Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, oh, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno, en el templo hecho por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya, investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió, mis faltas. Así para mí en el santuario, purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya, y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Mis faltas borra Él en el santuario. Así para mí en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna, estaremos reunidos allí. Así para mí en el santuario, en el santuario, en el santuario. Mis faltas borra Él en el santuario.
la Biblia no dice si el hermano entra o no entra. Quizás tú le puedes poner el final a esta historia con tu propia vida. Jesús lo dejó en suspenso y nos deja a nosotros la elección de entrar a la fiesta, participar de el becerro gordo, que es su propia carne y su propia sangre, o quedarnos enojados fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Oremos. Padre Santo que moras en los cielos, ¿qué fuera de nosotros sin tu misericordia? Hoy hemos estudiado en tu palabra que podemos ser cualquiera de estos protagonistas que tú nos dices. Podemos ser la oveja perdida que no sabe regresar. Podemos ser la moneda que está aquí en esta mañana y no sabe que está perdida. Podemos ser el hijo que se va, derrocha todo lo que tú has hecho por él y un día levanta los ojos a ti y regresa. Pero también lamentablemente podemos ser el hijo que nunca se fue, pero que en su corazón anhela salir a compartir con sus amigos de un cabrito. Pero tú quieres brindarnos el becerro gordo, el becerro inocente que fue inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Padre Santo, si en esta mañana aquí hay alguna persona identificada con uno de estos personajes, rogamos que tu perdón, tu misericordia y tu amor le cubra como cubrió al Hijo pródigo. Queremos, Señor, ser parte de esta gran banquete celestial que tú has preparado para nosotros. Como dice nuestra hermana Huay, una mesa de kilómetros de largo de plata que nuestra vista podrá abarcarla, pero que será inmensa de larga, donde todos los redimidos podemos estar allí sentados y tú vas a ser nuestro servidor, Padre Santo. Queremos ser parte de esa gloria. Queremos estar allí. Permite, Dios, que nada en este mundo nos robe la alegría de estar en tu presencia. Permite, Dios, que nada ni nadie, como dice Pablo, ni persecución, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni cárcel, nada nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permite, Dios, que desde hoy en adelante, si hay algo que ha estado estorbando la obra de tu Espíritu en nuestra vida, pueda ser echado fuera. Permite, Dios, que cada hermano aquí presente tome la decisión firme de seguirte, porque todo radica en la decisión. O servirte o no servirte, como dijo Josué. Debemos tomar la decisión y entregar nuestra casa, como dijo Josué, a tu servicio. Quiera Dios que esta iglesia pueda brillar en este lugar, que esta iglesia pueda crecer en tu nombre, que muchas personas conozcan la salvación que tú nos has regalado a través de nuestros hermanos aquí en este lugar. Permite que tu Espíritu vaya abriendo corazones y cuando lleguemos nosotros con la palabra ya tú hayas enternecido ese corazón y sean receptivos a tu palabra. Quiera Dios que nos dejemos usar por ti y que nunca, Señor, donde quiera que nos encontremos, podamos renegar de tu nombre, sino que seamos una luz que brille en cada lugar en que nos encontremos. Permite, Dios, que tu presencia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús. Amén.